El Foro Humboldt abre su ala este y desata la polémica. Ayer hubo elecciones intermedias en los Estados Unidos. La doctora Ileana Rodríguez Santibáñez nos habla del supermartes. Además, regresaremos de nuevo a Sharjah. Rafael García Villegas. Laura Barrera, qué gusto saludarte, amigos del auditorio. Hola, Laura Regis, en la traducción de lenguas de seña mexicana. Y vamos a arrancar este programa celebrando a una mujer que ha hecho de las letras su vida. Bueno, y de la poesía su bandera es la autora de Santo y Seña. Homenaje a la maestra Pura López Colomé. Si hay dos cosas que no puedo dejar de hacer ni un día de mi vida, es leer y escribir. No sé vivir sin ellas. Para mí son la vida. Con un homenaje en Bellas Artes en el que se reconoció su trabajo literario, la poeta, ensayista y traductora Pura López Colomé celebró sus 70 años. Puras López Colomé encontró en la biblioteca de su escuela un repertorio tan amplio que le permitió interesarse en la poesía. Un género en el que ha publicado varios títulos, entre los que se encuentran El sueño del cazador, Intemperie, Aurora, Borrosa y Mago Mundi, Tragaluz de noche y Santo y Seña. Este último le permitió obtener el premio Javier Villaurrutia en el año 2007. La poesía no hace que nada ocurra, es decir, la poesía no hace llover, pero permanece expresándonos a todos como una boca. Y esa boca está viva dentro de mí y aunque duerma, no la puedo apagar. Durante la ceremonia en la que participaron las escritoras Melissa Arzate y Citlalit Rodríguez, se resaltó también su trabajo ensayístico, así como el de traducción. Tus lectores recibimos, sobre todo con tu acervo poético y ensayístico, un calostro primigenio que, no cabe duda, habrá de nutrir a la literatura en lengua española con una fuente de altísimo e inagotable conocimiento. Siento que la obra de esta fascinante poeta, traductora y ensayista de alguna forma ha creado intereses, patrones y guías en poetas de mi generación y las venideras. Yo no escribo por una consigna de nadie, sino porque no puedo evitarlo, porque es lo único que medianamente me siento capaz de hacer. Así que me siento muy honrada, pues, de que se reconozca ese trabajo. Noticias 22, Óscar Cortés. Ahora adentrémonos a las maravillas y misterios que resguardan las bibliotecas. Esta mañana en la Biblioteca de México inició el 21º Congreso Nacional de Bibliotecas Públicas, un espacio que reúne al personal bibliotecario de todo el país para suscitar un nutrido intercambio de experiencias y buenas prácticas relacionadas con su labor. En esta ocasión, el encuentro lleva por título La Red Nacional de Bibliotecas Públicas, espacio integrador de la diversidad social y cultural. La biblioteca es un lugar donde caben todas, caben todos, es un lugar donde no se discrimina, es un lugar para todas y todos los mexicanos. Y por lo mismo en este congreso estaremos hablando de la relación de las bibliotecas públicas con todos los grupos vulnerables. A decir del historiador Rodrigo Borja, la Red Nacional de Bibliotecas Públicas es la red cultural más grande del país, pues abarca más del 93% del territorio nacional y está conformada por más de 7,400 bibliotecas públicas que proporcionan servicios gratuitos a cerca de 30 millones de usuarios anualmente. En comunidades donde no hay un cine, no hay un teatro, no hay un museo, pues siempre hay una biblioteca, ¿no? Eso le da una fuerza cultural muy, muy grande. La biblioteca tiene que ser un espacio donde toda la comunidad se sienta identificada, se sienta protegida, se sienta a gusto. Las mesas de trabajo del 21º Congreso Nacional de Bibliotecas Públicas se llevarán a cabo hasta la tarde del jueves y podrán seguirse en línea mediante el canal de YouTube de la Dirección General de Bibliotecas y del Facebook de la Red Nacional de Bibliotecas Públicas. Para Noticias 22, César H. Meléndez. 21 instituciones, 15 entidades, un objetivo: promover el arte. El público y aquellos que quieren formarse como artistas son nuestra razón de ser. Con el propósito de generar un intercambio de proyectos artísticos y de formación,
En Tlaxcala se reunió la Red de Centros de las Artes integrada por 21 instituciones que representan a 15 estados de la República. Va a haber mesas con diversos temas, ¿no? Como la gráfica, como las artes escénicas, y también va a haber encuentros bilaterales entre los diversos centros para aquellos que quieran como pues establecer una colaboración nada más entre ellos dos. Este encuentro busca promover la participación de las instituciones culturales del país a través de la generación y continuidad de programas. Que los artistas también tengan espacios de diversas partes del país, tengan espacios para reflexionar, para compartir y para enriquecerse juntos. También se pueden establecer circuitos de actividades, tanto académicas como artísticas. Finalmente nos une la misión de la formación artística y de la difusión de las artes. Esta reunión finalizará el 10 de noviembre con el concierto Orquestando Comunidades, música purépecha, clásica y mexicana, a cargo de la Orquesta del Centro Regional de las Artes de Michoacán, que deriva del proyecto ganador de la convocatoria Territorios Enlazados. Las resoluciones a las que llegue la Red de Centros de las Artes se verán reflejados en las propuestas artísticas del próximo año. Yo creo que vamos a empezar a ver muchas cosas que se han estado sembrando y que la idea es que se sigan cosechando durante los siguientes años. Noticias 22, Óscar Cortés. El príncipe de los tenores rinde homenaje a uno de los maestros belcantistas. El aclamado Javier Camarena reencontrará su voz con la obra de Gaetano Donizetti en su nuevo disco, una colección de arias para tenor donde se incluyen piezas que pocas veces hemos escuchado en escena. Desde hace 6 años estaba en mi cabeza la idea de hacer una grabación mostrando esta grandiosa capacidad que tenía Donizetti de amalgamar perfectamente toda la parte teatral con la parte musical. Es una selección de piezas que convierten este disco en un documento musicológico bastante interesante. Signor Gaetano de Javier Camarena propone un acercamiento fresco a la obra de Donizetti de la mano de Riccardo Frizza con la orquesta Gli Originali. Con Riccardo Frizza hay una amistad ya de muchos años. Hemos tenido la oportunidad de colaborar en diferentes proyectos, algunos de ellos con música precisamente de Donizetti. La orquesta Gli Originali es una orquesta que se fundó precisamente el año pasado, que prácticamente se estrenó con la realización de este disco. Es una orquesta que tiene la particularidad que son instrumentos antiguos. Esta es además la primera producción que lanza el tenor mexicano con el sello Pentatone Music. Me siento profundamente agradecido, me siento profundamente honrado. He encontrado muchísimo apoyo, he encontrado muchísima fe, ¿no? en mi visión de realizar este proyecto y pues en mi capacidad también como cantante para realizarlo, porque es a la par que un proyecto, pues sí, digamos distinto, es tremendamente complicado. El disco se lanzará este viernes 11 de noviembre. Javier Camarena no descarta la posibilidad de hacer una gira con este nuevo material discográfico en el futuro, pero antes debe cumplir con una serie de compromisos por Europa. En Montecarlo, por ejemplo, interpretará por primera vez a Alfredo de la Traviata y en el Gran Teatro del Liceo de Barcelona participará en el montaje de Manon, ópera de Jules Massenet. Con información y texto de Rodrigo Peredo, Noticias 22. La memoria de uno de los autores de nuestro imaginario musical encuentra nuevos ecos. Un compositor naturalizado. Anoche el legado musical del compositor, arreglista y director de orquesta Juan S. Garrido volvió a sonar como en sus mejores tiempos, gracias a la sesión de escucha que la Fonoteca Nacional organizó en su honor con motivo del aniversario 120 de su natalicio.
Durante el evento convocado por el musicólogo Pavel Granados, las hijas del músico, las hermanas Amparo y Consuelo Garrido, además de su yerno, el editor Juan Puig, compartieron anécdotas y datos sobre la vida y obra del autor de canciones tan queridas como Pelea de Gallos en la Feria de San Marcos y Noche de Luna en Jalapa. Tuvo una vida muy activa, él era un músico muy preparado, era un excelente pianista y además muy hábil director de coros y de orquesta. Durante el homenaje, en el que el público pudo escuchar temas como Lágrimas, La Botijona y Nunca lo sabrás, cuyas grabaciones resguarda la Fonoteca Nacional, se evocaron algunas de las facetas creativas del compositor nacido en Valparaíso, Chile, y llegado a México en los años 30 del siglo pasado. Él grabó obras de él mismo y muchas obras de otros compositores latinoamericanos, estadounidenses, europeos de la época. Y quedaron, por fortuna, muchas grabadas en colecciones distintas. Le interesó mucho la historia de la música popular. Escribió un libro que en ese momento pues fue muy importante sobre la historia de la música popular mexicana. También tuvo muchos programas de radio. Juan S. Garrido fue conductor de programas como La Hora del Aficionado de la XCW e Historia Musical de México, transmitido por el IMER y Radio UNAM. Además de todo lo antes mencionado, siempre encontró tiempo para desarrollar muchos otros proyectos, impulsado por su amor a la música popular mexicana. En Valparaíso, Chile. Para Noticias 22, César H. Meléndez. De los Emiratos Árabes a la capital alemana, haremos un viaje cultural después de esta breve pausa. Si mi abue tenía, mi mamá tiene, Juan tiene, ¿yo tendré? La diabetes no es contagiosa, pero se pega. Cuando familia y amigos comparten malos hábitos, claro que pueden compartir la enfermedad, sobre todo si tienes sobrepeso u obesidad, mala alimentación y no haces ejercicio. Porque todos tenemos un familiar con diabetes. Cuídate. Toma agua simple, come sano y haz ejercicio. Date tiempo. Chécate en Prevenims. Gobierno de México. Desde hace 23 años tenemos una misión: recorrer las calles y tocar las puertas de los domicilios de la población capitalina, con el principal propósito de impulsarlos a involucrarse en los asuntos públicos, explicándoles que su participación es valiosa para transformar su realidad. Siempre estaremos contigo para acompañarte y que tu opinión fortalezca la democracia de nuestra ciudad. Instituto Electoral Ciudad de México, siempre contigo. Silvia Lemus nos llevará a descubrir el mundo creativo de la escritora, ensayista y crítica literaria Margot Glantz. Una escritora, ¿cómo se forja? ¿Cómo se forma? ¿Cuándo asumes que eres una escritora? Tratos y retratos, con motivo de la entrega del Premio Internacional Carlos Fuentes 2022. La verdadera realidad, que es la del dolor, ¿no? Es una manera de alejar el dolor, de soportarlo. Jueves, 17 horas. Antes de su partida, Ignacio Padilla alcanzó a escribir en torno a uno de los mayores secretos del Tercer Reich. A 6 años de su deceso, aparece un nuevo libro de Ignacio Padilla, escritor integrante de la generación del crack. Lo que no sabe Medea es una novela largamente acariciada, en la que aborda el suicidio de Joseph y Magda Goebbels tras la caída del nazismo, quienes antes asesinan con cápsulas de cianuro a sus 5 hijas y un hijo de entre 5 y 13 años. Desde por lo menos finales de los 90, él tenía ya la inquietud de hacer una novela sobre la posible supervivencia de los hijos de Magda y Joseph Goebbels. Ya finalmente empezó a escribir a principios de este siglo, y era una novela que incluso pensó que no terminaría porque requería una gran cantidad de investigación y el proceso de escritura fue muy minucioso. Entonces, por lo menos 20 años trabajando en esta novela. El protagonista y narrador de la novela es Herbert Quandt, quien está indirectamente emparentado con los niños Goebbels. Quandt se obsesiona con la posible sobrevivencia de estos infantes.
Esto le permitió a Ignacio Padilla orientar la historia hacia una reflexión. Yo creo que aquí la reflexión es, que además es bastante evidente a lo largo del desarrollo de la trama, es un intento de redención de la humanidad en la posible supervivencia de estos hijos, después de la barbarie y la vergüenza terrible que supuso la Segunda Guerra Mundial y el Holocausto. La investigación histórica en la que se sustenta la novela se complementa con reconstrucciones imaginarias en una literatura que pone en diálogo la ficción y la realidad con un lenguaje refinado. El lector todo el tiempo va caminando por la delgada línea de la incertidumbre, porque no nos queda muy claro si estas vidas que va reconstruyendo o que va investigando el narrador son fidedignas o son producto de la imaginación deseosa, anhelante de este personaje. Hay un gran conocimiento de la situación histórica de la Alemania de la Segunda Guerra Mundial y de la posguerra. Hay una gran reconstrucción histórica de este momento y de este escenario, tanto social como político. Lo que no sabe Medea aparece en el sello Alfaguara. Noticias 22, Víctor Gaspar. Hoy en su recorrido por Emiratos Árabes, Gaby Tlaseca nos invita a echar un vistazo a la Casa de la Sabiduría. En el marco de la Feria Internacional del Libro de Sharjah, hoy tuvimos la oportunidad de visitar la biblioteca pública más grande de esta ciudad del Golfo Pérsico, por cierto conocida como la Casa de la Sabiduría, y que alberga una exposición de la artista mexicana Frida Kahlo para conmemorar su vida y obra. Platicamos con la directora en exclusiva para Noticias 22 y esto fue lo que nos dijo. La Casa de la Sabiduría, como se le conoce a la biblioteca pública más icónica de los Emiratos Árabes Unidos, es un templo al conocimiento y la cultura. Ubicada en Sharjah, este espacio literario cree en la importancia del intercambio cultural con otros países, no importando lo lejos que estén. Es por eso que han traído la exhibición Frida y yo, una muestra interactiva dedicada a los niños entre 5 y 12 años, la cual estará abierta al público hasta enero de 2023. And we believe it's very important to introduce children in this region to such significant exhibition, because it's not only to introduce them to one of the Mexican famous influential artists, but also it's beautifully done that they can explore through the struggle that the artists have been in her life. Through this exhibition, the children will experience and will learn how Frida transferred her struggling and suffer since her childhood into a high-level artistic creation. Esta es la primera exhibición creada de la artista mexicana en árabe, en la cual, a través de dispositivos interactivos, se les permite a los niños experimentar y vivir distintas etapas de la vida de Frida Kahlo. Esta biblioteca pública tiene una enorme oferta cultural y literaria para incentivar el conocimiento. Here in House of Wisdom, as a sidelines of this exhibition, we conduct also and we will host workshops, events aimed to develop children's and young adult ability and skills, and providing them with information and in a fun way to combine, where we combine play, dialogue, and live performances. Muchas gracias a su excelencia Marwa Al-Agharoubi, quien es la directora de esta biblioteca, una biblioteca situada cerca de todos los campus universitarios donde los jóvenes y niños vienen a estudiar. Un espacio sin duda para la creación y también el arte. Desde los Emiratos Árabes Unidos, Gaby Tlaseca en la realización. Olin, buen día. El foro Humboldt en el centro histórico de la capital alemana ya está completamente terminado y por fin puede visitarse esta parte que faltaba, su ala este. Eso sí, no se exenta de polémica de los famosos bronces de Benín. Vamos a ver esta pieza que, bueno, pues él nos habla de lo que se va a exponer ahí antes de su restitución a Nigeria. Todos los detalles los tiene María Luz Moraleda de nuestro canal aliado Deutsche Welle. Adelante, María Luz.
Hola, ¿qué tal? Un gusto saludarles. El Foro Humboldt abre finalmente todas sus puertas. Queda inaugurada la nueva ala este del Museo Etnológico y el Museo de Arte Asiático, que junto con el ala oeste, que se abrió el año pasado, exhibe un total de 20.000 objetos de Asia, África, Oceanía y América en 2 plantas de 16.000 metros cuadrados, además de 5 exposiciones temporales. Su apertura completa se había alargado durante casi 2 años por la pandemia, pero esta apertura total se ha dado entre acalorados debates sobre el arte saqueado y su restitución. Las piezas del Museo Etnológico de Berlín que se exponen ahora en el Foro Humboldt son un total de 500.000 objetos que se reunieron en gran parte a finales del siglo XIX y a principios del XX, un periodo de expansión colonial alemana bajo la dinastía Hohenzollern. Lo más destacado de la exposición son los bronces de Benín, considerados arte colonial saqueado. Se trata de una de las obras de arte africano más valoradas, 2 tronos y una cabeza conmemorativa de un rey que adornaba el palacio de la ciudad de Benín, antigua capital del reino de Benín al sur de Nigeria, la actual Nigeria. La decisión de exponer ahí los bronces de Benín fue objeto de numerosas críticas en los últimos años, ya que hay pruebas de que las obras están manchadas de sangre. Los bronces fueron saqueados del Palacio Real de la ciudad de Benín en 1897 durante una llamada expedición de castigo por las tropas coloniales británicas. Llegaron a Alemania a principios del siglo XX a través de una subasta en Londres que consiguió la segunda mayor colección de bronces de Benín del mundo. En el transcurso del siglo pasado hubo repetidas peticiones para su regreso, que sin embargo cayeron en sacos rotos en Europa. Pero durante la reconstrucción del Palacio de la ciudad de Berlín, tras cuya fachada se esconde el Foro Humboldt, el debate sobre la restitución de los bronces cobra impulso ante la indignación de artistas, activistas y académicos. Por eso, hace un mes, la Fundación del Patrimonio Cultural Prusiano, el organismo federal que gestiona los 2 museos del Foro Humboldt, anunció que transferirá a Nigeria la propiedad de los 512 objetos de Benín de su colección. Y en cuanto a los préstamos, en lugar de 220 como estaba previsto en un principio, ahora solo se prestará 1/3 de ellos, unos 40 objetos por 10 años. Después deberán volver a negociar las condiciones de ese préstamo. Todo un hito, de todas formas, y una señal para que otros países del mundo se planteen recuperar el arte robado. Desde el canal DW Deutsche Welle se despide María Luz Moraleda. Que estén muy bien. Muchas gracias a nuestros amigos de Deutsche Welle, un fuerte abrazo a María Luz Moraleda. Y la historia se puede reescribir en cualquier instante, solo falta el hallazgo preciso para hacerlo. Más de 20 esculturas de bronce, exvotos, así como 5.000 monedas de oro, plata y bronce han emergido después de estar por más de 2.000 años bajo el barro y el agua de una piscina sagrada en las antiguas termas de San Casciano dei Bagni, en la Toscana italiana. En este lugar sagrado, la comunidad de los etruscos veneraba a sus dioses y junto a ellas colocaba pequeñas piezas que simbolizaban las partes del cuerpo a las que se le buscaba su intervención curativa. Este pueblo se extendió por la península itálica y dio origen a las primeras civilizaciones italianas. En su mayoría son estatuas que representan a dioses, matronas romanas y niños emperadores, que sin duda aportarán información sobre el periodo de transición entre los etruscos y los romanos en la antigüedad. Este hallazgo fue considerado por el director del Museo de Italia, Massimo Ossana, como el más importante desde que se rescataron del mar los bronces del Riace en 1972. Uno de los momentos más oscuros en la vida de Elena Garro es recreado por la Compañía Nacional de Teatro. Una pieza que se suma a esta larga trayectoria de una compañía que acaba de cumplir apenas, lo anunciábamos el lunes, 50 años de existencia con obras como esta que les presentamos. La noche del 29 de septiembre de 1968, Elena Garro fue secuestrada unas horas por el líder del movimiento estudiantil. De regreso, la escritora se refugió en una pensión en el centro de la Ciudad de México. Esos momentos fueron retomados por la dramaturga Jimena Escalante para desarrollar la obra Olvida Todo. Señores, qué buena persona, papá de
Condensa los 5 días que Elena Garro vivió realmente en esa pensión y estuvo ahí pensando qué hacer, cómo escapar. Llamó a los medios para dar su opinión. Entonces, en unas cuantas horas, Jimena Escalante resume un momento de vida de primero un gran ser humano. Pero de verdad. Esos momentos fueron tormentosos en la vida de la escritora mexicana. Inclusive, fue acusada de espía. La manera en cómo ella ve cómo la política puede consumir a un ser humano. Es un momento que sigue siendo oscuro, ¿sabes? Y digamos que puede ser un momento histórico nacional. Es una obra producida por la Compañía Nacional de Teatro que acerca al público el pensamiento, a los sentimientos y a la obra de Elena Garro. Los esperamos, estaremos hasta el 11 de diciembre, de jueves a domingo, en la sala Héctor Mendoza de la Compañía Nacional de Teatro. ¿Qué va a pasar en su casa a buscar a los gatos? Noticias 22, Óscar Cortés. Hoy en Debate 22, Kimberly Armengol recibe a la directora y fundadora del CACE Nacional, Marcelina Bautista, para hablar sobre la justicia social para las trabajadoras del hogar. No se pierdan esta conversación al término de Noticias 22. Por lo pronto nos vamos a una muy breve pausa. Ya volvemos. Cuando llevas a casa lo hecho en México, llevas contigo una parte de nuestro país y nuestra gente. Las manos mexicanas tejen la historia de colores distintos. Por eso hoy, Pemex vuelve a ser un pilar fundamental de nuestra economía al servicio de todas y todos los mexicanos, sin corrupción y con plena transparencia. Este esfuerzo colectivo nos acerca cada día más a la consolidación de la autosuficiencia energética. Pemex, por el rescate de la soberanía. Gobierno de México. Víctor Velasco es investigador del Instituto de Geofísica de la UNAM. Lleva 25 años dedicado al estudio de las ciencias espaciales, lo que le ha permitido analizar fenómenos naturales con mayor precisión. En 2012 desarrolló un algoritmo aeroespacial para el pronóstico de superhuracanes, como Patricia, registrado en 2015 como uno de los más intensos en México. Ahora, gracias a la inteligencia artificial, es pionero en México, junto con un equipo de científicos, en los avances en investigación para pronosticar los sismos. Actualmente estamos trabajando para el pronóstico de sismos moderados que serían entre magnitud 5 y 7. Predecir y pronosticar no es lo mismo. Un pronóstico se fundamenta en datos y estadísticas sobre un fenómeno que puede ocurrir, pero hasta ahora no se puede decir con exactitud cuándo y dónde ocurrirá un terremoto. Los sismos son procesos abruptos y por eso es necesario analizarlos de una manera especial. Se hace a través de la identificación de patrones al analizar con algoritmos datos de los movimientos telúricos más intensos. Desde que tuvimos el primer modelo en 2017, hemos tenido los pronósticos en México, en Japón, en China, en toda Sudamérica, y hasta el momento se están cumpliendo todos los pronósticos que hemos publicado. El modelo de inteligencia artificial pronosticó que para la temporada 2017-2021 ocurriría entre 1 y 3 sismos fuertes, con probabilidad de que se presentaran en la zona sísmica del sur del país. Y en realidad sucedieron 5, entre ellos el del 7 de septiembre del 2021 en Acapulco, Guerrero, de 7.1. El trabajo del investigador fue publicado en junio del 2022 por la editorial de revistas científicas Frontiers Media. No es solamente publicar artículos, no es solamente tener tesistas, es resolver un problema real que pueda ayudar a la sociedad. Avanzar en el pronóstico de sismos de manera precisa y certera ayudaría a los gobiernos a contar con información valiosa para tomar acciones preventivas, como revisar estructuras de edificios y fortalecer las medidas de protección civil. La UNAM es pionera y está a la vanguardia en el pronóstico de terremotos y seguiremos avanzando. Es momento de echar un vistazo al acervo de Canal 22. Vamos a ver qué encontró esta semana nuestro compañero José Antonio Hernández. Figura imprescindible de la historia de la fotografía del siglo XX. Siempre llevaba su cámara colgada al hombro para captar espontáneamente alguna buena imagen. Invariablemente vestía de traje gris y no usaba corbata. Es Manuel Álvarez Bravo.
Su gusto por la fotografía lo cultivó desde niño, pues creció rodeado de una afición a la imagen tanto de su padre como de su abuelo. Lo atraía el encuentro directo con los sujetos, el retrato, el paisaje, la foto de desnudo, la vida diaria, la arquitectura y las composiciones surrealistas. Un día llegué a la casa de Diego Rivera y me dijo, ¿no traen ustedes fotografías? No, Diego, vaya por ellas, las necesita. Ya ve cómo era las necesita ver, Bretón. Fui, me gustaron y es una colección que después exhibí en París. Estudió pintura en la Escuela Nacional de Bellas Artes, al tiempo que trabajó en la Tesorería General de la Nación. Inició su actividad como fotógrafo autodidacta en 1922, todavía cercano al estilo pictorialista que permeaba en la época. Durante los siguientes años exploró la fotografía moderna y documental, introducida por Edward Weston y Tina Modotti. En la década de los 40 incursionó en la fotografía fija para el cine. Trabajó con figuras como José Revueltas y Luis Buñuel. Paul Strand, son desconocimientos un poquito en grupo, etcétera, cuando lo conocí, de manera que no. Pero lo interesante para mí es que tuve su visita varias veces en mi casa y platicábamos de fotografía. Recibió múltiples premios nacionales e internacionales. Exhibió en México y en todo el mundo. Escritores, críticos de arte y estudiosos se han dedicado a estudiar su obra en retrospectiva. Murió en el 2002, hace 20 años. Noticias 22, José Antonio Hernández. Hay modas que prevalecen. En nuestro segmento de Original conozcamos más de la indumentaria con origen prehispánico. Uno puede ver en las esculturas de piedra, en los códices, básicamente, o las esculturas de barro, que hay ciertas prendas. Estas prendas básicas de la mujer son, lo primero, un enredo, que es una especie de falda que son lienzos largos que se juntan y se colocan con una faja, se sostienen mediante una faja, ¿no? Y cada comunidad le pone un detallito. Desde algo tan básico como un enredo y una faja, ya empiezas a vislumbrar identidad. Luego vas a tener un keshkemet, que es una prenda muy interesante, o sea, conceptualmente muy interesante. Son dos lienzos rectangulares que se unen de esta manera y luego le das la vuelta y se hace un triángulo. O si lo pones sobre los hombros, un paralelepípedo. Y el huipil, que es de 1, 2 o 3 lienzos, que puede llegar al ombligo hasta los tobillos, ¿no? Entonces, la misma prenda tiene una variedad impactante. La básica del hombre, lo que queda de lo prehispánico, es la faja o ceñidor largo, que en mi tesis en 1974, propuse que era lo que quedaba del antiguo mashtratl y se convirtió en una faja. Pero antes hubiera sido el mashtratl que pasaba en la entrepierna y colgaban las puntas que llevan diseño, y el calzón y el cotón ya son impuestos por los españoles. En el contexto de los 16 días de activismo contra la violencia de género, les compartimos una provocación para romper la brecha. En la actualidad, solo el 40% de las mujeres en México participa en la economía, contra el 73% de los hombres. Esto es derivado
de ciertos roles que se construyeron con base en creencias, estereotipos de género, que tal vez en algún momento de la vida funcionaron, pero que hoy sabemos que ya no más, ¿no? Ya no más funcionan. Estos estereotipos sociales han generado que la mujer realice el 73% del trabajo no remunerado doméstico y de cuidados. Otra de las cosas que, bueno, tampoco ayuda es que esta estructura laboral, pues bueno, fue diseñada por y para el hombre en momentos en el que no se esperaba que nadie más distinto a él fuera a ocupar este espacio. Con el propósito de combatir las causas de la violencia y la desigualdad a la que se enfrentan las mujeres, la emprendedora y experta en Derecho Internacional, Norma Cerros, publicó el libro Rompe la brecha, un feminismo que nos falta, la igualdad de género en el trabajo. Dejar súper claro que esta realidad que vivimos en lo individual es un reflejo de una realidad colectiva que se vive a nivel mundial y que refleja lo disparejo que se encuentra hoy el piso laboral. Podrás encontrar estos mitos que encontramos las mujeres y que se refuerzan en casi todos los contextos acerca de lo que podemos y lo que no podemos hacer. Es una publicación que propone una serie de soluciones y acciones individuales y colectivos. Empezar a planear desde muy temprano y con conocimiento de causa, o sea, advirtiendo la existencia de todos estos obstáculos y viendo cómo puedo maximizar mi energía, mis conocimientos, mis redes, para poder avanzar en este espacio que de antemano sé que la carrera va a estar mucho más dispareja. Eso por un lado. Y por otro lado, creo que los cambios grandototes, pues definitivamente quien tiene la posibilidad de hacerlos, pues es el gobierno y la iniciativa privada. Y en ese sentido empezar a trazar el camino para poder colaborar y poder avanzar más pronto y más rápido para poder finalmente romper la brecha. Noticias 22, Óscar Cortés. Si bien en gustos se rompen géneros, un corte de cabello puede causar las controversias, más controversias de las que suponemos. Hay un corte de pelo que se ha convertido en tendencia y es el más demandado en la actualidad. Se llama mullet y después de haber estado de moda en los años 80 y 90, regresa con más fuerza que nunca entre el público masculino, a pesar de que Miley Cyrus, Zendaya y Úrsula Corberó los lucieron recientemente. De acuerdo con The Economist, en Australia el mullet es el corte de pelo y desde el 2018 los fanáticos se han reunido cada año en el Mullet Fest, que es una competencia para encontrar los ejemplos más escandalosos. Los precursores de este tipo de peinado fueron Paul McCartney, David Bowie y Tina Turner, y consiste básicamente en tener la parte delantera de la cabellera muy corta y la parte de atrás más larga y algo desaliñada. Aunque existen diferentes tipos de este corte, pues se pueden tener distintos flequillos, capas y extensiones. En Australia, el mullet ha resurgido de tal forma que ha invadido lugares de reunión hipster en los centros urbanos, así como el fútbol y el rugby australianos. Pero no solo eso, se ha puesto tan de moda entre los adolescentes que varias escuelas privadas los han prohibido. Son desordenados, no convencionales y no aceptables, se quejaron el año pasado los maestros de la escuela para niños Trinity College, en Perth. Incluso, algunos pubs y bares refinados en el oeste de Australia han causado un alboroto al rechazar a los hombres que llevan este estilo, porque aparentemente no cumplen con el código de vestimenta. El debate ha llegado hasta los altos mandos. Un ex líder del Partido Laborista declaró que reprimir a los que usan mullets podría conducir a un levantamiento o primavera de mullets. Así es que un corte de pelo divide a la nación australiana. Para Noticias 22, Katia León Monterrubio. Bueno, pues ahí está la prueba de que se dice que la moda no es nueva, que no hay nada nuevo bajo el sol, sino que es cíclica, que regresa. No siempre igual, estábamos recordando aquí con Rafa, con la doctora Iliana, pues los años 70, los Bee Gees, los Bookies, después grupos de rockeros, Eddie Van Halen traía ese corte, ¿no? También ahí se hacen eso, cortito, aquí y largo para atrás. Bueno, en fin, como que no se veía muy bien, sin embargo, ahorita vi algunos ejemplos ya un poquito más sutil.
no tan marcado. O a veces da envidia cuando ya te estás quedando sin cabello para hacer eso. Por lo menos tienen con qué hacerlo, ¿no? Que ya es ganancia. Bien, pues nos vamos a la pausa y antes de la pausa les platicamos que, bueno, pues ahora fue contra un Warhol, lo que ya hemos comentado aquí. Activistas ecológicas se pegaron a una obra de este maestro del pop art en la Galería Nacional de Canberra para exigir al gobierno de Australia que deje de subsidiar los combustibles fósiles. Estas manifestantes además pintaron consignas sobre el cristal que protege la pieza, así que bueno, pues no le pasó nada propiamente a las piezas, pero qué manera de manifestarse con productos que muchas veces provienen de los combustibles fósiles. El pegamento conviene como sea. Y además reiteramos, el problema es mucho más complejo, la solución es mucho más compleja que un acto que agrede o que atenta contra los bienes culturales y patrimoniales. Es mucho más complejo que pedir, pegándose a una obra de arte, al gobierno que deje de producir productos fósiles. Por ahí no va. Por ahí no va. Y estamos, por supuesto, conscientes de los... Y ahorita lo vamos a platicar con la doctora Iliana, por eso están en la COP27 allá en Egipto, preocupados por el medio ambiente. A todos nos preocupa, pero es mucho más complejo. Ojalá se fuera resolviendo con eso, ¿no? Ojalá fuera culpa de Warhol. Sí. Pero no funciona. Y no es por defender a Warhol, ¿eh? Vamos a una pausa. Como audiencia, tienes derechos. Debes conocerlos para poder ejercerlos y ser parte de los televidentes críticos y participativos. Es muy importante que sepas que la televisora debe respetar los horarios anunciados en su programación, tener acceso a la misma calidad y niveles de audio y video. Para más información, consulta la página de defensoría.canal22.org.mx. Canal 22 presenta una selección del 12º Festival contra el Silencio, Todas las Voces. El hombre ave y el robot. Dirección, Inés Bular. Había una vez un hombre ave y un robot. Juntos se aventuraron a lo desconocido. Exploraron más allá. Escaparon de monstruos gigantes y volaron alto. Los retratos de mi abuela. Dirección, Luis André Lorenzo. El tiempo pasa y deja huella y deja marca. Y lo que uno no hace de joven, ya de viejo ni tiene oportunidad ni tiempo. Pinillos ocupa y habita. Dirección, Juan Luis Ortega Navarrete. La gente que no sabe, que no contempla la opción de reciclar, le da una vida útil muy corta a las cosas. Si no tienes dinero no puedes comer. Pues no, hay otras opciones. En Cinema 22, jueves 22:30 horas. El 10% de la fuerza económica femenina se dedica al trabajo doméstico. Estas trabajadoras domésticas reciben en promedio 37 pesos por cada 100 pesos que recibe una persona asalariada. Afortunadamente ya se aprobó que por ley tengan que tener seguro social, pero hoy vamos a hablar de la problemática de las trabajadoras domésticas con Marcelina Bautista. Los espero a las 9. Hoy, 21 horas. El FIFA Gate sigue encontrando resonancias hasta en las plataformas digitales. Jean-Marie Faustin Godefroy de Avalanche, mejor conocido como yo. Déjenme decirles que este gallo nunca dejó de amar este hermoso deporte. ¿Lo corrompió? Yo no sería tan tajante, ¿eh? El fútbol es más que un deporte, es pasión y entretenimiento, es casi una religión y también es uno de los espectáculos que más ganancias genera en el mundo, pero no siempre fue así. El guionista y director Armando Bo nos cuenta cómo la FIFA se convirtió en una potencia comercial y política en la segunda temporada de la serie El Presidente. Teníamos este desafío por delante de hacer una temporada 2 enfocada en el mundo de Joao Belange, que bueno, es el hombre que en algún punto convirtió la FIFA de un mundo amateur, la convirtió a una máquina de hacer dinero, y es el que le sacó el poder a los europeos colonialistas que lo manejaban para de alguna manera él junto con
con un grupo de africanos, inventar el sistema de quién maneja el mundo del fútbol. Lo más importante de esta serie es que el fútbol solo es el marco en el que se cuenta una historia de intriga y poder, de corrupción y ambición. Desde nuestro lado, como guionistas, había que construir una historia que le guste a todos, pero que no sea solo de fútbol, sino que tenga de alguna manera otros matices, ¿no? Y creo que en algún punto también esta temporada es mucho más sólida, mucho más fuerte, porque ya no es reírnos y jugar con la sátira solo del fútbol, sino que también es explorar lo que pasaba en el mundo en los 70s, 60s, ¿no? Que en algún punto había un mundo donde la gente creía en cosas. Linda la batalla que me tocó contar. Brasil contra el mundo. El presidente también aborda temas como el colonialismo, el capitalismo y las dictaduras militares. Todo eso mezclado con el deporte más popular del mundo. Creo que la fantástica actuación de Andrés Parra en ese lugar también nos ayuda a demostrarnos que el fútbol no es serio, que aunque estemos viendo una historia seria, igual es siempre un mundo que se volvió absurdo, ¿no? Que se volvió paródico, que es una sátira. Politics is politics. Football is football. El presidente ya está disponible en la plataforma de Amazon Prime, una buena opción de cara al Mundial de Qatar 2022. Noticias 22, Julio López. Al abrir el quinto expediente, la exposición Necros-Opsis, descubrimos al mundo en llamas. Vamos a ver. Reunidos en torno al movimiento Superficie Arte, que también es una plataforma, se presenta la quinta exposición Necros-Opsis, El Mundo en Llamas, bajo la curaduría del artista César Oropesa. La muestra llega a 2 recintos de la máxima casa de estudios. En el Centro de Ciencias de la Complejidad hay 25 piezas y vamos a tener alrededor de 35 o 40 en el Museo de Geología. Es una exposición que se hace desde hace 5 años, este es el quinto expediente, y bueno, Necros-Opsis busca llevar a la reflexión a los públicos de la depredación del mundo, de todo este caos, de toda esta problemática global en la que nos hemos visto involucrados como seres humanos y como depredadores del planeta. El mal uso y abuso de los recursos naturales, el descontrol consumista y la sustentabilidad son parte de estos ejes que reflexionan de manera plástica creadores como Peñalta, Ignacio Ramírez, Julio Hermes, Alejandro Pimpón, Marta Torres y Quimera Montserrat. Siempre hay un eje temático, en este caso un problema social, un problema global, el cual nosotros atendemos de forma creativa y con sugerencias formales del arte en distintas disciplinas, escultura, pintura, dibujo, grabado. Esta muestra está curada con piezas que están realizadas ex professo y también hay piezas que son adaptadas al tópico. Normalmente esta exposición se presenta en centros que están relacionados con la ciencia y con la UNAM, que están relacionados con la UNAM, que es realmente para darle un formalismo a la propuesta y también poder tener la posibilidad de discursos y de conferencias magistrales que están relacionadas con el tema. La quinta edición de El Mundo en Llamas, Necros-Opsis, ya se puede visitar en los pasillos de la planta baja y primer piso del Centro de Ciencias de la Complejidad en Ciudad Universitaria. Noticias 22, Víctor Gaspar. Bueno, pues ahí está el Centro de Ciencias de la Complejidad, que pues es un espacio que de suyo ya vale la pena visitar, Rafa. Hay que darse una vuelta y sobre todo para ver esta exposición. Y además, a propósito de cuestiones complejas, además de una decena de gubernaturas, republicanos y demócratas se disputan este martes el control del Senado y de la Cámara de Representantes en Estados Unidos. Y mientras en Egipto lo que está en juego es el futuro del planeta con esta reunión que se está llevando a cabo. Ileana Rodríguez Santibáñez, platícanos, explícanos, por favor.
Claro que sí, pues vámonos a Visión Global, la vuelta al mundo en menos de 10 minutos. Y pues ya nos decían Rafa y Laura el tema de las elecciones de medio término en los Estados Unidos que se celebraron el día de ayer. Hay que decirlo, el cómputo final de algunos estados todavía no ha sido dado. Y esto, para empezar, hay que decir, en comparación al Estado mexicano, las elecciones en Estados Unidos no son de carácter federal, no tienen el mismo sistema en todos los estados, sino que ocurren de acuerdo a las propias reglas por cada entidad. ¿Qué pasó en estas elecciones de medio término? Se renovó la Cámara de Representantes en su totalidad, que cuenta con 435 asientos. Para que se tenga el control de esta Cámara, se requieren 218 votos. Hay que decirlo, hasta hace un par de horas, los republicanos contaban con 215 lugares, es decir, a 3 puntos de hacerse del control de esa Cámara, mientras que los demócratas tenían apenas 197 lugares. Nada malo, pero no lo suficiente para obtener el control de la Cámara de Representantes, que hasta todavía antes de este 8 de noviembre estaba en poder precisamente de los propios republicanos. En la Cámara de Senadores, donde también impactaron estas elecciones de medio término, de 100 lugares se renovaron 35 lugares. Para tener el control de esa Cámara se requieren 50 más 1 y el voto de calidad lo tenía o lo tiene Kamala Harris, la vicepresidenta. Allí el tema va muy parejo, van 48-48 hasta hace un par de horas. Aquí puede pasar lo siguiente, que si hay un empate al cómputo final, las iniciativas que se presenten ante la Cámara de Senadores se empantanen y ya no prospere ninguna de las iniciativas pendientes de Joe Biden. Hay que decirlo que una de las más importantes fue este multimillonario presupuesto para infraestructura por un plazo de 10 años. Es decir, viene una proyección de infraestructura muy importante en los Estados Unidos y ya logró pasar esa iniciativa. Pero si pensamos, por ejemplo, en términos de tratar de pasar una iniciativa de carácter migratorio, es lejano que en estos 2 años empantanado el Senado pueda ocurrir. Lo más probable es que tendrían que entrar a negociaciones muy difíciles y las lecciones en la historia demuestran que no llegan a ningún impas positivo a favor de la ciudadanía. Así es que 2 años que serán algo difíciles para Joe Biden y terminar su mandato. Ahora, él en el pronunciamiento de este día señaló que no había sido malo el resultado para los demócratas, no demasiado importante ni el tsunami que esperaban los republicanos, pero tampoco malo el resultado para los demócratas. Y tiene razón, porque hay que decirlo, ya un partido en el gobierno con 2 años de experiencia y con determinados resultados genera una opinión en los ciudadanos que le castigan o le premian en términos de procesos electorales. Así es que sí, efectivamente, no les fue mal tampoco a los demócratas en estas elecciones de medio término. También que estuvo en juego el día de ayer la renovación de 36 gobernaturas. Ojo aquí, porque en la costa este, donde está precisamente Nueva York, New Hampshire, Vermont, Maryland y otros estados, inclusive Pensilvania, que es un estado púrpura o un estado péndulo que a veces es votado por republicanos o a veces por demócratas, ayer fue convertido en un estado demócrata. Esto es muy importante, pero también decir que en Maryland llegó por primera vez un gobernador de origen afroamericano, Wes Moore, el primero en la historia de ese estado y el tercero en la historia de los Estados Unidos. Él es de carácter demócrata. Y recordemos que en la Florida gana Ron DeSantis, que se reeligió por segundo periodo, sí con el apoyo de Trump, que le dio este espaldarazo, pero llega a la Florida como gobernador de los republicanos. ¿Cuál es algo importante entre estos 2 candidatos entonces? Que pueden llegar a ser en las primarias rumbo a la presidencia candidatos que puedan en un futuro, no de manera inmediata, pero sí en un futuro próximo, ser candidatos a la presidencia. Se requiere un tiempo dentro de las gobernaturas para poder presentarse en las primarias para postularse como presidente. Y también hay que decirlo, los demócratas ganaron gran parte, como siempre, de las gobernaturas del lado de la costa oeste. Desde California
hasta el estado de Seattle, a Washington, Seattle. Esto es importante. Ahora, ya rematando un poco con este panorama, las cosas seguirán caminando para los estadounidenses y tendrán la posibilidad de prosperar los siguientes 2 años. Y prosperar es algo que requiere la COP27, esta conferencia de París que se lleva a cabo hoy día en Egipto. Empezó hace 4 días y termina el 18 de noviembre. Las expectativas son muy difíciles de pronosticar. Se celebra la COP27 en una ciudad de una zona turística espléndida en hoteles y piscinas, siendo una ciudad pobre en materia hídrica. El agua en la COP27 será un tema eje y bueno, un país en África donde comienzan a tener desabasto y escasez precisamente de ese vital líquido. Veremos a qué puntos llegan y por supuesto qué va a hacer el G20 la próxima semana de acuerdo a lo que puedan pactar en esta gran reunión. Así las cosas en Visión Global. Gracias, doctora. Interesantes temas y se pueden jalar varios hilos en la COP27, las grandes ausencias. Rusia, por obvias razones. China, que vaya, que contamina también a lo grande y está ausente. Y en cuanto a las elecciones intermedias, Laura, Ileana, la influencia que tienen Barack Obama y Trump es sorprendente para estas tendencias. Hay que estar al pendiente. Gracias, Ileana. Un gusto. Muchísimas gracias y nos despedimos con música. Le deseamos feliz cumpleaños a la intérprete de blues y soul, cantante, compositora Susan Tedeschi, nacida en Boston, Massachusetts, el 9 de noviembre de 1900.